Vamos a seguir estudiando la contracción isométrica y en particular el diagrama tensión-longitud, pero analizarlo respecto a la longitud del sarcómero y no de la longitud total del músculo. Vamos a repasar brevemente la estructura del sarcómero con ese fin. En esta imagen se ve claramente que el bandeado transversal se origina a nivel del citoplasma por la organización altamente regular de dos tipos de miofilamentos, finos y gruesos, que constituyen respectivamente las bandas I y A, y que presentan un motivo estructural que se repite regularmente, que se extiende desde esta estructura electrodensa que se llama disco Z, que corta la banda I en dos partes iguales, hasta el siguiente disco Z. Por lo tanto, un sarcómero consta de una banda A y dos medias bandas I. Acá se ve la estructura del sarcómero en detalle, a mayor aumento. Ven que la banda I muestra solamente filamentos finos, la banda A presenta en el centro una zona más clara que se denomina banda H, y esa banda H está determinada por el extremo libre de los filamentos finos que penetran en la banda A y por lo tanto determinan una región de superposición entre filamentos finos y gruesos. El centro de la banda A muestra una zona más oscura, más electrodensa, que se denomina línea M, que es donde se insertan los filamentos gruesos cuyo extremo libre se dirige hacia la línea Z, mientras que desde el disco Z salen los filamentos finos cuyo extremo libre se dirige hacia el centro del sarcómero. Un esquema de esto se muestra acá con detalle. Y yo quiero señalar tres cosas. Uno, que el filamento grueso está formado por una molécula, por una proteína que se llama miosina. Las moléculas de miosina tienen una parte filamentosa y una parte globular. La parte filamentosa se orienta en el eje longitudinal del filamento grueso, y el filamento grueso es un manojo de moléculas de miosina, y la parte globular proyecta hacia el espacio interfilamentoso, y eso es lo que constituye el denominado puente transversal. Fíjense que hay una zona central en el filamento grueso donde no hay puentes transversales, porque eso corresponde con la parte filamentosa de las primeras moléculas de miosina que forman el filamento grueso. O sea que hay esta zona central alrededor de la línea M carece de puentes transversales. Y por otro lado, los filamentos finos se insertan en la línea Z y están formados por una molécula que se llama actina, que también es una proteína. Actina y miosina son las dos proteínas que vamos a llamar contráctiles, porque su interacción es la base del mecanismo de la contracción, como vamos a ver en el teórico siguiente. Y acá, en estos cortes transversales, se muestra que en la zona de la línea I no hay superposición entre filamentos finos y gruesos, hay solamente filamentos finos. En la banda A,
entre el extremo de la banda A y el límite de la zona o banda H, allí hay superposición de filamentos finos y gruesos, y luego en la parte más central del filamento grueso, entre la banda H y entre el extremo externo de la banda H y la línea M, allí hay solo filamentos gruesos. O sea que, brevemente, el filamento grueso está formado por miosina, el filamento fino por actina. En la banda A, su ancho está determinado por la longitud de los filamentos gruesos, es igual al doble de la longitud del filamento grueso, porque hay uno para un lado del sarcómero y otro para el otro, y presenta una superposición de extensión variable entre filamentos finos y gruesos, que va a depender de la longitud del músculo. La banda I solamente muestra filamentos finos. Yo ahora les voy a reseñar dos observaciones muy importantes que motivaron la hipótesis de un mecanismo de contracción que después vamos a ver su evidencia experimental. Y las dos observaciones fueron hechas a mitad de los años 50 por dos grupos de investigación ingleses, uno liderado por Andrew Huxley, que es el mismo Huxley de Hodgkin y Huxley, y otro liderado por Hugh Huxley, que tiene el mismo nombre, pero no es pariente. Los dos grupos trabajaban en la misma universidad, pero independientemente. Y lo que Huxley y Niedegerke observaron fue que en una célula viva, observada al microscopio óptico de birrefringencia, los cambios de longitud, sean estos activos o pasivos, ocurren con el espesor de la banda A constante, es decir, que ocurren cambiando la longitud de la banda I. Y esta observación fue, si se quiere, refinada en el microscopio de contraste de fase por el otro Huxley, que observó que durante un acortamiento contráctil, la disminución de la banda I es igual también a la disminución de la longitud de la zona H. O sea que el filamento fino durante la contracción se desliza hacia el centro del sarcómero y la reducción de la longitud del sarcómero es igual a la distancia que éste se deslizó. Eso motivó la hipótesis denominada de los filamentos deslizantes. Ese mecanismo, esa hipótesis, recibe un nombre, otro nombre pero es el mismo mecanismo, que es el mecanismo de los puentes transversales. Ese nombre es debido a Huxley y fue propuesto unos cuantos años después de la observación original a Huxley y Hugh, y hace énfasis en el mecanismo de interacción entre actina y miosina, mientras que el nombre filamentos deslizantes hace énfasis en el efecto de ello, es decir, en el desplazamiento relativo del filamento fino respecto al grueso hacia el centro del sarcómero. Yo les voy a mostrar ahora las medidas que hizo Andrew Huxley de la curva tensión-longitud isométrica en células musculares aisladas y estimuladas tetánicamente, en las que el sarcómero se observaba al microscopio óptico y su longitud se medía con mucha precisión y se correlacionaba entonces la fuerza isométrica desarrollada con la longitud observada del sarcómero. Esta gráfica entonces grafica la fuerza o tensión como porcentaje del máximo, fíjense que el máximo nos da 100, en función de la longitud del sarcómero, y las longitudes exploradas
abarcan un rango que va desde 1 y poco a casi 4 micras de longitud de sarcómero, es decir, las distancias entre línea Z y línea Z más próximas puede ser entre 1 y fracción y 4. Ven que esta curva también tiene una forma de campana con un máximo que corresponde a una longitud óptima que tiene un rango de 2 a 2,25 micras. Y para longitudes inferiores a 2 o superiores a 2,25, la fuerza isométrica declina progresivamente hasta 0. Este rango de 2 a 2,25 corresponde a longitudes de sarcómero en las cuales los filamentos finos, que miden una micra básicamente de largo, provenientes de ambas mitades del sarcómero, se tocan, digamos, se tocan en el centro del sarcómero. El extremo libre del filamento fino llega hasta la línea M. Y esta otra longitud de 220, 225 micrómetros corresponde a una longitud de sarcómero en el cual el extremo libre del filamento fino está alineado con el primer puente transversal si uno empieza a contarlos desde el centro del sarcómero. En este rango de longitudes, la cantidad de puentes transversales que se ofrecen al filamento fino es el mismo acá que acá. Por lo tanto, la fuerza tiene una meseta y no cambia en este rango de longitud de sarcómero. Más allá, para longitudes mayores a 2,25 micras, a medida que el músculo se alarga y por lo tanto el sarcómero también aumenta de longitud, la superposición entre filamento fino y filamento grueso es progresivamente menor, y cuando llegamos a 3,65, el filamento fino está en el límite de la banda A, o sea que está totalmente por fuera de la banda A, y a partir de esta longitud, básicamente, la fuerza isométrica desarrollada es nula. Hacia longitudes menores de 2 micras, fíjense que como la longitud del filamento fino vimos que era de 1 micra, si reducimos la longitud del sarcómero por debajo de 2 micras, hay una invasión del filamento fino de una mitad del sarcómero en la mitad del otro lado. Situación que se hace progresivamente peor, si se quiere, a medida que se disminuye la longitud del músculo y por lo tanto de sus sarcómeros, y eso determina esta caída pronunciada de la fuerza. Vamos a ver en detalle este rango de longitudes entre 2,25 y 3,65, que es esta región de la curva tensión-longitud en que la fuerza decae linealmente con la longitud del sarcómero. Fíjense que al aumentar la longitud del sarcómero, lo que estamos haciendo es progresivamente disminuir la longitud de superposición entre el filamento fino y la zona del filamento grueso que tiene puentes transversales. Empezando en 2,2 micras, que es donde la superposición esta es máxima, a medida que elongamos el músculo y alargamos el sarcómero, la
distancia de superposición es progresivamente menor, disminuye en la misma cantidad que aumenta la longitud del sarcómero, y en ese rango de longitudes la fuerza decae linealmente. Esta relación de proporcionalidad lineal entre la longitud del sarcómero y la fuerza, es decir, entre la longitud de la zona de superposición entre filamento fino y grueso y la fuerza isométrica, es la principal evidencia a favor del mecanismo de filamento deslizante puente transversal. Porque fíjense que esta tensión activa que se desarrolla como resultado de la estimulación tetánica a longitudes progresivamente mayores del sarcómero a partir de 2,2, determina la reducción progresiva y proporcional de esta superposición. La linealidad implica que los supuestos generadores de fuerza, los puentes transversales, son todos idénticos, cada uno contribuye lo mismo, funcionan a la fuerza, ¿no? Funcionan independientemente y además se encuentran regularmente espaciados, de manera que un cambio en la longitud tiene un correlato de un cambio en la fracción de puentes transversales expuestos al filamento fino. Por su lado, las otras dos regiones de la curva, ya explicamos el máximo, porque era una meseta, porque entre 2 y 2,25 no aumentamos el número de puentes transversales, a pesar de que aumentamos la distancia de superposición entre el filamento fino y el filamento grueso. Y por debajo de 2, la invasión contralateral de los filamentos finos claramente pone al sarcómero en un rango de funcionamiento donde no es ideal.